Acoso laboral, una campaña realizada por Kimberly Patiño Álvarez, Valeria Ramírez Londoño, Estefanía García Giraldo y Luz Edi Quintero López. Con esta campaña queremos darles a conocer qué es el acoso laboral, algunos tips para que sepan los tipos de acoso laboral, conductas que constituyen el acoso laboral, preguntas claves para que detecten si son o somos víctimas de acoso laboral y también algunas medidas preventivas, al igual que algunas leyes que amparan este proceso. El objetivo de nosotras es darles a conocer y que en el transcurso de sus vidas laborales puedan tener un conocimiento previo a qué es y por qué. En el entorno laboral podemos distinguir 3 tipos de violencia, dependiendo de la relación que mantiene con la organización la persona que ejerce dicha violencia. Así, la violencia tipo 1 sería aquella que ejercen las personas que no tienen relación alguna con la empresa, llamada también violencia externa, ejercida con ocasión de robos, asaltos, atracos. La violencia tipo 2 sería aquella que ejercen las personas a las que se atiende o se les presta el servicio, llamada violencia de cliente. Y la violencia tipo 3 sería aquella que ejercen los propios compañeros de trabajo con independencia de la relación jerárquica que exista entre ellos. El acoso laboral es un riesgo psicosocial de primera magnitud del que pueden derivarse consecuencias muy negativas tanto para los trabajadores como para las organizaciones. Según la ley, se entiende como acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia o causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo, ejercida sobre un empleado por parte del empleador, jefe, un subalterno o compañero de trabajo. Mi nombre es Estefanía y te voy a hablar acerca de los tipos de acoso laboral. En ellos encontramos el maltrato laboral. Este se refiere a conductas, actividades específicas y voluntarias dirigidas hacia una o varias personas con el objetivo de generar malestar, insatisfacción, en su caso también daño. Entorpecimiento laboral es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardar con perjuicio para el trabajador. Discriminación laboral consiste en toda distinción, exclusión o preferencia de trato que ocurre como un motivo de relación de trabajo. Se basa en criterios como la raza, el sexo, color, religión, entre otros. Inequidad laboral son asignaciones de funciones a menosprecio del trabajador. Esto se da cuando el empleador no es equitativo en el momento de asignar las funciones a los trabajadores. Persecución laboral es una conducta reiterada o arbitraria de descalificación, exceso de trabajo, cambios permanentes de horario, cuyo propósito es inducir la renuncia del empleado. Desprotección laboral son funciones que no tienen el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Digamos, al tema asignado en la clase de factor de riesgo psicosocial, el acoso laboral. Yo, Valeria Ramírez, continúo, exponiendo cuáles son, los tipos de conducta que favorecen o que nos dan, a conocer qué es el acoso laboral. Entonces, digamos que en el artículo 7 de la ley 1010 del 2006, que nos señala expresamente, los tipos de conducta de acoso laboral que se pueden identificar, a nivel, de un ámbito. Entonces, que podemos sufrir, de un acoso laboral cuando los actos son de agresión física, independientemente, de las consecuencias. Cuando las expresiones son injuriosas, ultrajantes sobre la persona y que se pueden utilizar, palabras soeces con alusión, de la raza, del género, del origen de donde proviene la persona, de su nacionalidad o la preferencia política o el estatus social como tal. Los comentarios hostiles y humillantes de la
descalificación profesional expresados, digamos, en la presencia de los compañeros de trabajo. Es decir, es que yo soy profesional y usted es solo un simple técnico operario. Ese podría ser uno de los ejemplos. Las injusticias o amenazas de despido, digamos, expresadas en presencia de compañeros de trabajo. Valeria, es que si usted no realiza esta actividad laboral, o se atiene a las consecuencias, o entra otra persona que sí esté, digamos, a favor de realizar esa actividad. O hay muchas personas que quisieran tener trabajo. Las múltiples, digamos, denuncias disciplinarias de cualquiera de los objetivos activos del acoso, cuya temeridad, digamos, que queda para demostrar el resultado en los respectivos procesos disciplinarios. Es decir, cuando estos temas son tan repetitivos y que no se les da como tal una solución. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, o digamos que son formuladas en público, la cual puede avergonzar a la persona y puede hacerla sentir mal. La alusión pública de los hechos pertinentes de la intimidad de la persona. Es decir, no tratar a la persona, digamos, con los conocimientos de acuerdo a la confidencialidad o con prudencia. Digamos que la imposición de los deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y digamos que busca un cambio en el lugar de trabajo, la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa. Cuando nos cambian de actividades laborales o se nos asignan otras actividades de más que no tienen que ver nada con nuestra profesión o nuestra rama, digamos, dentro de la empresa. La exigencia de la labor en los horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada. Digamos que nos hagan trabajar, digamos, tiempo mucho más extenso del que está acordado y sobrepasa, digamos, todo lo que es, digamos, la jornada laboral, las horas como tal laboradas permitidas, que un colaborador debe tener, digamos, tus espacios también fuera de la empresa, por salud mental, por el factor de riesgo psicosocial como tal. El trato, digamos, notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos, prerrogativas laborales o imposición de deberes laborales. La negativa de suministro de materiales e información absoluta indispensables para el cumplimiento de la labor. Otro de los motivos que nos pueden caracterizar que estamos siendo, digamos, objeto de un acoso laboral, puede ser, digamos, el envío de anónimos, llamadas telefónicas, mensajes virtuales con contenidos, digamos, injuriosos, ofensivos o intimidatorios, ¿cierto? Y el sometimiento a cualquier situación, digamos, social. Entonces, digamos que la norma puede acreditar, digamos, la ocurrencia repetitiva y pública, digamos, de estas conductas, lo cual dificulta, digamos, probar las conductas que ocurren en privado. Entonces, donde no hay testigos ni nada de esto, el cual se aplica, digamos, en el asunto del artículo número 7, donde la norma señala que las conductas que no estén listadas expresamente pueden constituirse como acoso laboral o digamos que cuando la autoridad competente lo determine valorado bajo las circunstancias de la gravedad de las mismas. Bueno, para nosotros poder identificar, digamos, o detectar cuando estamos siendo víctimas de un acoso laboral, se han formulado, digamos, ciertos números de preguntas o infinidad de preguntas, las cuales yo les traigo, digamos, unas que son principales para identificar si existe una estrecha relación con un acoso laboral. Una de las preguntas es: ¿me siento desmotivado o desmotivada, angustiada al llegar a mi lugar de trabajo por la forma como me tratan mis superiores o mis compañeros de trabajo? Digamos que esto es un análisis que debemos realizar de si el trato entre el clima laboral, entre mi grupo de trabajo está directamente afectado en la motivación que yo tenga para llegar a realizar mis actividades laborales, lo cual es un factor súper importante porque nosotros pasamos la gran mayoría del tiempo en nuestras empresas, en nuestros empleos, en nuestro puesto de trabajo, lo cual deberíamos sentirnos amenos, tranquilos, felices y desempeñar, digamos, correctamente nuestras actividades laborales. La otra pregunta es: ¿me atribuyen
malintencionadamente conductas ilícitas o antitéticas contra la empresa o los clientes para perjudicar mi imagen o mi reputación. Otra de las preguntas es: menosprecian y hablan mal de mi trabajo, sistemáticamente no les importa lo que yo haga. Otra de las preguntas es: prohíben a mis compañeros o a mis colegas hablar conmigo. Otra de las preguntas puede ser: me asignan tareas o trabajos por debajo de mi capacidad profesional o mis competencias para humillarme, agobiarme y sentirme, digamos, inferior dentro de un grupo de trabajo, sentirme como quemada bajo las exigencias o la demanda de mi actividad laboral. Se me recuerda con regularidad que puedo perder mi empleo. Cuando esto puede suceder cuando en repetitivas veces nos están mencionando de que hay otras personas que sí lo harían porque están sin empleo, que hay otras personas que sí podrían realizar, digamos, estas actividades sin ningún problema, cuando nos obligan a realizar directa o indirectamente una actividad para la cual no estamos preparados y constantemente nos están repitiendo de que si no realizamos la actividad, pues podemos estar, digamos, al borde de perder nuestro empleo, nuestro puesto de trabajo. Digamos que el acoso laboral, digamos que tiene las siguientes características: que se debe presentar una o varias, digamos, conductas tipificadas como acoso laboral por la ley. Digamos que la conducta debe ser persistente, continua y sistemática. Debe haber, digamos, intención de intimidar o amedrentar, ¿cierto? También podemos identificar que hay distintas, digamos, denuncias o factores para poder contribuir, digamos, al acoso laboral. Si, digamos, el trabajador considera que sufre un acoso laboral, pueda interponer la denuncia respectiva ante cualquiera de las entidades. ¿Cuáles entidades? La primera es un inspector de trabajo, personeros municipales o defensoría del pueblo, ¿cierto? Donde lo único que se busca es una conciliación, ¿cierto? Que el trabajador afectado por el acoso laboral pueda solicitar, digamos, la intervención de una institución conciliadora para que de forma amigable solucionen la situación del acoso laboral. Para dar continuidad al tema, vamos a hablar de las medidas de prevención. En este caso, las empresas son las máximas responsables en la prevención de este tipo de conductas. El acoso laboral como riesgo laboral conforme a las definiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es un riesgo el cual debe prevenirse, detectarse y en caso de que se diagnostique en el sitio de trabajo, debe erradicarse. De ahí desprende la responsabilidad que tiene la empresa, que puede ser por acción o por omisión. En el primer caso es el propio empresario sujeto activo de las conductas de acoso y su responsabilidad es directa. Y por omisión, la responsabilidad por omisión surge cuando en un segundo plano, habiendo tenido este conocimiento de una situación de acoso, o no se adoptan las medidas necesarias para su tratamiento y erradicación. Es de ahí donde desprende la importancia siempre de poner en conocimiento ante cualquier ente de la empresa la situación de acoso laboral para que se tomen las medidas necesarias. Otras medidas preventivas que se pueden adoptar en el ámbito laboral, según el Ministerio de Protección Social, además de las que se señalan en las leyes, tienen las siguientes funciones: desarrollar campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, lo que da cobertura a las y los contratistas. Además, las administradoras de riesgos laborales, los empleadores y contratantes, en lo concerniente a cada uno de ellos, adoptarán procedimientos adecuados y efectivos de atención y reparación para las víctimas. Es aquí donde resulta también muy importante la formación de mandos y personal directivo de la empresa. Es porque ellos cumplen la función de modulador ante los factores de riesgo psicosociales y de esa formación eficaz
podemos generar en las personas técnicas de comunicación asertiva con los demás compañeros y reforzar el tema de la resolución de conflictos y la prevención del acoso. El Ministerio de Protección Social, a través de la resolución 2646 del 2008, establece que las entidades públicas y privadas deben conformar un comité de convivencia laboral cuyas funciones están relacionadas con el acoso laboral en los reglamentos de trabajo. Es por eso necesario que las empresas desarrollen estrategias para erradicar el acoso laboral y estas deben ser adaptadas a la propia realidad de la compañía, del ámbito laboral y de los empleados que tiene la empresa. Otra medida muy efectiva en la prevención y el tratamiento del acoso es la implementación de un buen protocolo de acoso en la empresa. Este protocolo debe contener una parte puramente preventiva, declarando los principios de tolerancia cero a este tipo de conductas, ámbito de aplicación, difusión del mismo protocolo, las definiciones y conductas constitutivas de acoso y exclusiones, y otra parte reactiva, es decir, un procedimiento seguro, ágil, rápido y con las debidas garantías de neutralidad y confidencialidad que pueda dar respuesta a las denuncias que presenten los trabajadores en este tipo de acciones. Es muy importante que como empresa se generen estrategias para prevenir el acoso laboral. Por ejemplo, divulgar el significado de acoso laboral en la oficina y en partes visibles de la planta de producción. Asegurar vías para resolver los conflictos de manera objetiva y democrática. Siempre investigar los hechos que se ponen en manifiesto en la misma y se debe ofrecer que las partes implicadas tengan las debidas garantías de agilidad, equidad, seguridad y neutralidad, principios que deben inspirar este tipo de procedimiento para que se defina el alcance y la naturaleza del problema. Implicar a los trabajadores y representantes en la prevención del acoso. Divulgar continuamente los valores, las normas, la organización, las consecuencias y sanciones del incumplimiento de las mismas. Indicar dónde y cómo pueden obtener ayuda a las víctimas. Garantizar el derecho de quejarse sin represalias. Mantener la confidencialidad sobre estos temas. Escuchar a ambas partes de forma objetiva durante el proceso. Y por último, incluir en la cultura organizacional la planificación y el diseño de las relaciones sociales. Ya para el tema de las leyes, en Colombia tenemos la ley 1010 del 2006, que es por medio de la cual se establece la definición y las modalidades de acoso laboral, su prevención y menciona las sanciones que recibirá la persona que ejerza el acoso o las sanciones que reciba la empresa. También está la ley 16 del 2013, en la cual se establece la promoción de la salud mental y la prevención de enfermedad mental en el ámbito laboral, a través de diferentes estrategias y acciones, el monitoreo de los riesgos psicosociales que debe estar incluido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La resolución 2646 del 2008, por la cual se definen las responsabilidades de la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo a la exposición de factores de riesgo psicosocial a los que se ven expuestos los empleados durante el desarrollo de sus actividades laborales. Y por último, la resolución 1016 de 1989, que en una de las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo está el diseñar y ejecutar los programas de prevención y control de enfermedades generadas por la exposición de riesgos psicosociales a los que se ven enfrentados los empleados durante la realización de sus jornadas del trabajo.